tal? ¿Cómo están? Estamos recién conectando a la transmisión. Muy buenas tardes, días, depende de la ocasión donde ustedes vean esta transmisión. Vamos a tener un tiempo para recibir la palabra de Dios. Y siempre, cuando es una transmisión como esta, me gusta primero preguntar si realmente nos escuchan, si realmente nos pueden ver correctamente para no correr en vano. Me ha pasado algunas veces que según yo se está escuchando y viendo bien y después sucede que no se escuchaba. Así que si ustedes me pueden escuchar, simplemente confírmenos por ahí para con su corroboración poder avanzar y darle este tema que se llama la gasolina. Obviamente estamos hablando de una gasolina espiritual. A mí me gusta mucho hacer lo que son podcasts, lo que son audios, pero creo que a usted, y me dice mi esposa, y es muy cierto, que a usted le gusta mucho más ver el video. A mí me gusta cuando voy a ver una transmisión, me gusta verlo en video, pero me gusta más que cuando yo voy a hacer una transmisión, hacerlo en audio es mucho más cómodo en todos los sentidos. Porque hacer un video pues tiene más cuestiones que uno tiene que sincronizar, hacer, es poner a punto. Dice Brenda Luzanía. ¿Qué tal, Brenda? Gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Un abrazo. Dice, sí se escucha y se ve. Perfecto. Bueno, esto es lo que quiero compartirles. Es algo muy sencillo, pero vamos a hacer una corta oración para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, estoy listo para compartir tu palabra. Este es nuestro ministerio. O sea, tú nos llamaste a esto y estamos aquí como instrumentos, solo como instrumentos para bendecir a tu pueblo. Mientras estoy hablando, Señor, que sea tu palabra revelada la que traiga todas las virtudes, todos los poderes tuyos manifestándose a través de la máxima unción que es la palabra de Dios. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que se abran los terrenos de nuestro corazón para recibir tu palabra y nunca más seremos igual en nuestra alma porque somos transformados. Y te damos toda la gloria y lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Jesús. Amén. Quiero contarles algo que me sucedió en estos días. Iba a un lugar deprisa, o sea, realmente a mí me gusta mucho orar, me gusta mucho apartarme en lugares así como de la naturaleza. Entonces andaba buscando lo que se pueda más cerca de mi casa, andaba buscando un lugar para orar, un lugar para leer la palabra, un rato así, totalmente en la naturaleza, totalmente orgánico. Y ya eran como las 6:30 de la tarde y entonces pues ya se estaba casi por oscurecer, entonces yo iba a prisa, quería llegar rápido para aprovechar por lo menos unos minutos para orar con luz. Entonces iba rápido, pero me di cuenta que cuando iba rápido, me di cuenta que se me iba a acabar la gasolina, por cierta negligencia no le había puesto bien y se me iba a acabar la gasolina. Entonces yo sabía, en un punto que voy a atravesar está una gasolinera. Ya ves que uno no le pone gasolina en cualquier lugar, entonces había una gasolinera buena. Y entonces iba manejando y dije, en mi mente iba luchando porque dije, no quiero parar en la gasolinera porque voy a perder tiempo y voy rápido. Entonces se va a meter el sol si me detengo en la gasolinera, tengo que echar gasolina, tengo que parquearme, por decir, salir de la carretera, orillarme, esperar que me atiendan rápido allí en la gasolinera, pagar, y no quiero perder ese tiempo. Entonces estaba luchando, finalmente me detuve, me orillé, eché gasolina y seguí mi camino. Y cuando estaba pensando estas cosas, creo que me vino revelación a mi corazón de una cosa tan sencilla.
Veo que se está conectando Lupita Rosas. Un abrazo, bendiciones a su familia, mi hermana. Salvador, hola, ¿cómo estás, hermano? Salvador Rubio, bendiciones a ti y a tu familia también. Cuando me sucedió esto que estoy platicando, para los que se conectan, que iba a un cierto lugar para apartarme un ratito para orar y eso, en la naturaleza, me di cuenta que a mi carro le faltaba gasolina y no quería parar, me daba flojera. Finalmente tuve que parar, seguí mi camino, pero percibí que el Espíritu me dio una lección ahí en lo personal. Y también creo que lo puedo compartir con ustedes. Tal vez no es así como para dar una serie, pero sí es algo, una analogía muy cortita, muy práctica que la puedes aplicar. La gasolina, como dijo el gran Morris Cerullo, dijo, toda verdad es paralela. O sea, toda verdad en lo físico es paralela en lo espiritual. Así como hay legalidad en lo físico, hay legalidad en lo espiritual. Así como hay árboles en lo físico, hay árboles en lo espiritual. Así como hay matemáticas en lo físico, así hay matemáticas en lo espiritual, etc. Así como hay leyes en lo físico, toda verdad es paralela. Ahí esa premisa nos da mucha revelación, ¿verdad? Mucha. Pudiera ahondar ahí un poquito más, pero la naturaleza misma nos enseña las cosas espirituales. Bueno, en esta analogía de la gasolina, tú puedes saber algo muy sencillo, que la gasolina es el combustible, o sea, es de donde viene la energía para mover el carro, para mover el automóvil. Entonces, tú necesitas, espiritualmente hablando, echarle gasolina a tu espíritu. Necesitas detenerte, parar tu carro, ir a la gasolinera y echar gasolina. La gasolina es el combustible. También cuando te hablaba, para la gente que se conecta, cuando te hablaba que yo iba deprisa a un lugar y da flojera, de repente detenerse y echar gasolina, esa prisa representa el afán de querer hacer todo rápido. Pero hay consecuencias. Me sucedió algunas veces, no sé si a algunos varones también les ha pasado, pero a veces los varones nos dice la esposa, échale gasolina, mijo, no sé, le falta, y uno dice, no, ahorita le echo, ya mañana le echo. Ya casi eso no me sucede, ¿no? Pero me sucedía hace algunos años. No, al rato le echo, sí llega, ¿ves? Sí llega el carro. ¿Y qué pasa? Normalmente la mujer tiene la razón, se queda uno tirado y en vez de llegar más rápido, llegas más tarde o no llegas. Entonces ahí hay gran revelación. Tienes que parquear, tienes que parar a echar gasolina. Da flojera pararse a la gasolinera a echar gasolina, pero si no lo haces, si no llegas a echar gasolina, te vas a quedar tirado, vas a llegar tarde a tu labor, vas a llegar tarde al lugar donde vas, o simplemente no vas a llegar, pero todo por la flojera de no pararte a echar gasolina. Da flojera de repente a nosotros, no sé si les pasa también a las mujeres, a los varones nos pasa porque vamos haciendo pendientes y traes cosas en tu cabeza y dices, quizás una pérdida de tiempo pararme allí y no quiero echar, además que en esa gasolinera ya ves que sucede que a veces los gasolineros, o sea los que te atienden ahí, y estoy recordando que yo fui gasolinero, yo elaboré en Santana, Sonora, en una gasolinera que se llama El Pueblo, donde había pues un Oxxo y ahí un parqueadero para trailers y me tocaba limpiar los vidrios y toda una experiencia, luego se las platico. Salía de ahí, llegaba a casa y cuando llegaba el traje se paraba solo, el traje de gasolinero. A veces nos pasa que no queremos parar a echar gasolina. Nos da flojera echar gasolina porque uno tiene tantas cosas y quieres correr tan rápido. Y me puse a meditar en esto. Hay veces que el mismo gasolinero no te atiende rápido porque está ocupado, está con otra persona, a veces está platicando, a veces está atendiendo a otra persona, a veces le está limpiando el vidrio a otro cliente y uno se desespera, uno más si hace calor te desesperas si no quieres esperar para echar gasolina, pero si no echas gasolina, entonces te vas a quedar tirado, vas a requerir ayuda, vas a perder tiempo, te vas a irritar.
Entonces más vale pagar el precio de perder el tiempo para echar gasolina y también de pagar el precio, hablando literalmente, de echar gasolina. Cuando hablamos, llevando esto a lo espiritual, que es una verdad muy sencilla, podemos ver Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale es presente, que sale, es rema, que sale ahora. No es una palabra caducada, no, porque gente puede hablar palabra de Dios, pero con una revelación caduca. Entonces es importante que tú te nutras con una palabra de Dios que esté fresca, que esté saliendo del corazón de Dios. La gasolina es la energía, ¿ves? En el caso nuestro es el pan, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, realmente lo que hace que nosotros nos movamos, en la analogía de un carro, hablando de nosotros, que nos movamos hacia adelante en nuestros proyectos, que avancemos en nuestras finanzas, en nuestra salud, que avancemos en nuestro matrimonio, que avancemos en todas las áreas que el Señor quiere que avancemos, necesitamos gasolina. Esa gasolina es la palabra de Dios, es el pan, de ahí viene el combustible, los carbohidratos espirituales, las carnes espirituales, o sea, todo viene de la palabra de Dios. Y a veces, repito, para los que se van conectando, estoy repitiendo mucho la analogía, pero ustedes me van a entender. A veces da flojera parar a echar gasolina, pero las consecuencias de no parar a echar gasolina pues son terribles. Te quedas tirado y luego tu esposa te va a decir, te lo dije, y luego tu niño llorando, y luego se hace calor, ¿ves? Y luego tienes que llamar a alguien, ¿ves? Y luego llegas tarde al lugar donde vas. Pero de repente uno no quiere parar a echar gasolina, pero es necesario. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia, hablamos más que una religión, hablamos del reino de Dios, el lugar donde se congrega la asamblea de los dioses con D minúscula, donde habita la presencia de Dios ahí. La iglesia, el lugar donde nos reunimos, es la gasolinera. Esa es la gasolinera donde tú parqueas. Y cabe aclarar, sin afán de ofender a nadie en particular, simplemente parte de mi ministerio es derribar la religión para establecer el reino. Cabe aclarar que uno no va a cualquier gasolinera, ¿verdad? Uno no echa gasolina en cualquier gasolinera. Y esto no es un tirarle así como los políticos para promoverse ellos, discriminan o le tiran a los demás políticos para decir yo soy el único. No obstante, esta misma verdad que yo estoy diciendo se puede usar como para fines personales y es cierto que se puede usar, no lo estoy diciendo con esa intención, pero tú sabes que hay gasolineras donde te dan gasolina adulterada o donde roban gasolina y uno provoca o requiere ir a gasolineras donde pues, te van a dar lo mejor, como dice uno de broma aquí en México. Yo le he dicho al gasolinero, ¿esta es la que roba menos o qué? Esta es la que roba menos. Entonces, uno procura llenar su tanque espiritual en una gasolinera donde no haya una palabra adulterada. El apóstol Pedro habló que hay una leche espiritual que es una palabra que no es adulterada. Quiere decir que se puede hablar la palabra de Dios adulterada. O sea, se le mezcla tradición, se le mezcla religión, y aparentemente te da la saciedad como si comiste una buena palabra, pero realmente no, o sea, realmente son, vamos a decirlo así, chucherías espirituales que dan una cierta saciedad, como que te llenaste, porque tienen cierta palabra de Dios, pero está adulterada. Tú tienes que nutrirte en una buena gasolinera, llenarte de la palabra de Dios. Y hay otro pasaje, es 2 Timoteo, no arrimé mi Biblia que yo uso, pero aquí tengo esta de repuesto, 2 Timoteo 2, versículo 4, muy interesante. Saludos a todos los que se conectan, ahí ahorita procuramos saludarlos. 2 Timoteo 2, en el versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En la analogía de echar gasolina, a veces uno puede estar a prisa y no quieres parar.
Eso simboliza, en el mundo espiritual, simboliza el afán. Pablo dijo que ninguno que milita, o sea, en el reino, en la milicia del reino, no se enreda en los negocios de la vida. O sea, no quiere decir que no tienes negocios o asuntos. Claro que sí, todos tenemos. El apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Claro que tenemos asuntos. Somos gente que tenemos que atender nuestra labor, atender nuestra familia, atender nuestra propia vida personal. Pero el apóstol Pablo dijo, ninguno que milita en esta milicia se enreda en los negocios de la vida. O sea, todo lo demás tiene su importancia, pero hay algo más alto, más importante, en la analogía que estoy hablando, que es echar gasolina. O sea, el lugar a donde vas manejando en tu carro es relevante, es importante, pero si no tienes gasolina no vas a llegar. Por más apurado y a prisa que estés, te puedes quedar tirado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, no te afanes, no te presiones. Tienes que darle tiempo a parquear a la gasolinera y echar gasolina. En la Ciudad de México, ¿conoces la Ciudad de México? Si la conoces, a veces hay filas de 2 horas, de 1 hora para echar gasolina, imagínate. ¿Te acuerdas cuando aquí en Mexicali, cuándo fue? Creo que fue el año pasado, antepasado, ¿no? Algo sucedió, antepasado, un poquito más de 2 años, algo así. Había unas filas muy largas en las gasolineras y daba mucha flojera. Sí, daba flojera, molestia parquear a echar gasolina. Tenías que hacer la fila y ahí esperar, ¿no? Hasta que toca tu turno, ¿no? Y a veces gente se te quería meter. Y por eso a veces uno dice, no, mejor echo en otra y echo en otra gasolinera. Y de repente pues se queda uno tirado o echas en la gasolinera incorrecta y pues no te rinde igual porque pues está adulterada la gasolina. En Ciudad de México te comenté ahorita que hay gasolineras donde tú tienes que hacer fila 1 hora, 2 horas y tienes que orillarte, parar tu carro, por decir así, vas a un destino y parar y aguantar el tiempo, aguantar incluso al gasolinero si te atiende a tiempo, pagar, etcétera. O sea, hay un precio que se paga para que tú tengas gasolina, ¿verdad? Y vamos a Proverbios 23, versículo 23, que también aquí hay sabiduría de Dios. Proverbios 23, 23, lo voy a leer literal, dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué quiere decir compra la verdad? Paga el precio por la verdad. Paga el precio por la palabra. La verdad es la palabra. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando dice el proverbista en Proverbios 23, 23, compra la verdad, no significa que tengas que pagar dinero. Compra es paga el precio por la verdad. Hay un precio que se paga. Así como hay un precio que se paga para tú echar gasolina en lo natural, ¿cuál es el precio que se paga? El tiempo de orillarte, de salir de tu ruta para el destino y orillarte. El tiempo que tienes que parquear para orillarte a echar gasolina es el precio que pagas. Luego el precio también que pagas es aguantar de repente si no te atienden a tiempo. Si te atienden mal, aguantar porque tú necesitas gasolina. Y también el dinero que pagas. O sea, hay un precio que se paga para echar gasolina. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Compra la verdad, dice la palabra de Dios. Compra la verdad quiere decir paga el precio por la verdad. No hay una oración donde tú te puedas nutrir de la palabra simplemente porque alguien ore por ti o porque tú ores. Tienes que elaborar en eso. No existe, Padre, lléname ahora de la palabra de Dios. Amén. No existe. Tienes que pagar un precio. Pero si tú tienes que ponerlo en una balanza, o sea, tú dices, no pago el precio, o sea, no quiero echar gasolina, pero yo voy a correr el riesgo de que tal vez me quede tirado, tal vez no, me salga de chiripada, decimos en México, o no, pero la probabilidad es alta porque donde te quedes a quedar tirado, pues vas a perder más de lo que tú supuestamente ibas a perder parqueando echar gasolina.
Cuando dice la palabra compra la verdad y no la vendas, quiere decir que hay un precio que se paga. Es renunciar a tu tiempo y dejar a un lado las otras cosas. Es, Señor, aquí estoy. Es cierto que yo tengo mi tiempo, que dice un dicho gringo, el tiempo es dinero. Y es verdad. O sea, uno está produciendo, si tienes un negocio, o si tienes un empleo, o si eres un comerciante también, tú sabes que el tiempo es determinante para hacer más finanzas. Pero hay un precio que tú tienes que pagar por la verdad. Paga el precio por la verdad. ¿Qué es eso? Si vas en tu camino así bien rápido y quieres llegar rápido a hacer mucho dinero, sin parquear, echar gasolina, entonces no vas a llegar tan rápido. Vas a llegar más lento o no vas a llegar. Hay un precio que se paga por llenar tu tanque de combustible espiritual. Ese tanque es tu vientre espiritual que está en tu espíritu. Y esa gasolina es la palabra de Dios. O sea, de ahí viene la energía que hace que tú te muevas. Y para tú llenar tu tanque tienes que renunciar a tu tiempo y dejar todo a un lado. Satanás hace lo imposible. Nuestro enemigo, nuestro adversario, Satanás, hace lo imposible para que tú no te congregues de diferentes formas. Tal vez te va a decir, es que ese gasolinero es muy gacho, esa gasolina, en esa gasolinera no te atienden bien, no te quieren. Tú entiendes lo que quiero decir. O ese día llegó un familiar tuyo, o ese día tu niño resistió algo, o tú resististe algo en tu cuerpo. Hay muchas cosas que Satanás trata de sembrar. Me platicaba una persona, cada vez que mi familia y yo vamos a ir a la congregación, tenemos un pleito como pareja. Satanás es muy astuto, trata de que tú no llenes tu tanque de gasolina, porque si tú no tienes gasolina, pues no lo vas a poder resistir a él, no lo vas a poder enfrentar, no lo vas a poder mantener debajo de tus pies. Hay un precio, compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23 es el versículo que estoy usando como base para este punto. Hay un precio, renunciar a tu tiempo, dejar todo a un lado. En el caso de las transmisiones que hacemos, pues es dejar todo a un lado. Yo recomiendo que si no te tocó congregarte, porque nos reunimos en grupos de 10 solamente, si no te tocó congregarte ese día de la transmisión, te bañes, te cambies, te sientes, le des un lugar así a la palabra de Dios importante. No, trata que no sea todo fodongo o fodonga, ¿verdad? Lo digo sin condenar, pero sí dale a la palabra de Dios su seriedad. La seriedad que le darías a alguien que vas a escuchar que es una persona importante. También cuando habla la palabra de compra la verdad y no la vendas, hablamos también que cuando te congregues, después que pagaste un precio, que el precio es, si tienes un negocio lo cerraste, si tienes un día de descanso, prescindiste de tu descanso, de estar acostado, de disfrutar ese tiempo, para darle a la palabra el máximo lugar. ¿Ves? Entonces renunciaste a tu tiempo, dejaste todo a un lado. A veces tu propia familia te va a decir, es el único día que estamos juntos y en vez de pasarla aquí acostados o en el parque o en algún lugar, vamos a ver la transmisión o vamos a congregarnos. Y tú como mujer de Dios o como varón de Dios, tienes que decir, claro, vamos a dejar nuestra cama, vamos a dejar la diversión, lo que sea, por un rato. Vamos a dedicarnos este tiempo, toda la familia, a pagar el precio para llenar nuestro combustible, nuestro tanque de combustible espiritual. Y al rato vamos a salir a pasear, chamacos o chamacas, vamos a irnos a dar la vuelta. Todo tiene su tiempo. Es importante pasar tiempo con la familia, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Nada es más importante, no existe. Por lo menos mi Biblia me dice que no existe nada más importante. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no digas, es que esto es mejor. Dios es más inteligente que tú. O sea, nada más piensa eso. Dios es más inteligente, hablando carnalmente. Dios es más inteligente que tú, y Él dijo que solo una cosa es necesaria. Aparte, cuando te congregas, a mí no me da pena decirlo porque la Biblia dice, cuando te congregas, Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Aparte de, cuando hablamos de comprar la verdad, dijimos que es pagar el precio de apartar un tiempo para Dios.
y luego estás en la transmisión o presencialmente y hay un sacrificio de alabanza, dice Hebreos 13:15. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Sacrificio es un precio que se paga. A veces uno no tiene ganas de alabar, de adorar. Yo te animo que cuando estás en una transmisión, si decimos póngase de pie, póngase de pie. Si decimos vamos a arrodillarnos, nos arrodillamos. Es un precio que se paga. Compra la verdad y no la vendas. También uno diezma y ofrenda. Yo decía que lo más básico que puede hacer un creyente, lo peor, o sea, no lo peor, pero lo más básico es diezmar, ofrendar, congregarse. Es lo más básico. Porque cuando te congregas, escuchas la palabra, adoras, y ahí estás expuesto. Quizá hay veces que no te metas del todo en la reunión, pero estás expuesto a la gloria de Dios, a la fe que viene por el oír. Mientras estás diezmando y ofrendando, el Señor es tu escudo. Hay un precio. Da flojera, repito, para los que se van conectando. El tema se llama la gasolina. Y da flojera de repente parquear, echar gasolina. Te comentaba que al inicio que a mí me daba flojera parar, y muchas veces me daba flojera parar, echar gasolina, porque voy a un lugar y llevo prisa y quiero llegar rápido y digo, ay, Dios mío, si tengo que orillarme, voy a llegar tarde, o me da flojera simplemente aguantar aquí a los que están aquí. A veces te tienes que echar tú solo gasolina, no te atiende nadie. Pero si tú no te echas gasolina, te vas a quedar tirado. Y si te quedas tirado, pues imagínate lo que va a pasar. Vamos a ver el último pasaje que voy a leer, así literal. Si menciono otro, va a ser más de memoria. Vamos a Lucas 10, cuando Jesús habla en la casa de Lázaro, el que él mismo resucitó días después. Lucas 10 o meses después, no sé cuándo, desde Lucas 10 al momento donde lo resucita en Juan capítulo 11, no sé cuántos días pasaron, pero fue en la casa de Lázaro, eso sí estoy seguro. Lucas capítulo 10, en el versículo, tengo anotado, 38, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María es la que estaba sentada a los pies de Jesús y oía la palabra y la entendía. Pagó el precio por echar gasolina, pues. Desconectó su vida, le dijo al mundo: olvídate, tienes que esperar, aquí está la palabra, Jesús es la palabra, y se concentró en solo recibir la palabra. Marta estaba de cuerpo presente, pero estaba afanada, turbada, con muchas cosas. Hay muchos afanes, muchas cosas que intentan encadenar nuestra alma. Hay ligaduras de muerte. Hablaba en un versículo, 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Se enreda, es como si hubiera una ligadura. He platicado que la única vez que oí audiblemente la voz del Señor fue un día que estaba de esas noches terribles que a veces uno ha enfrentado. Y yo le decía al Señor: ¿qué pasa? ¿Por qué no hay este avance? Fue hace años, unos 6 años. Y con mucha fe y a la vez con mucho desespero le dije al Señor eso. Y en la noche, 2, 3 de la mañana, escucho una voz audible que decía: ligaduras de muerte. Ligaduras de muerte. Y me levanto y me voy a mi oficina, una pequeña oficina que tenía en Valle de Puebla, Mexicali, a estudiar qué decía la Biblia acerca de ligaduras de muerte. Y la primera cosa que me di cuenta cuando hablamos de ligaduras de muerte son cadenas que atan el alma, espiritualmente hablando. Y la primera es el afán. La primera cosa que ata al hombre es el afán, porque el afán parece tan sutil, parece que es responsabilidad de estar, una persona que se preocupa parece muy responsable, una persona que trabaja mucho parece muy responsable,
pero no necesariamente lo es si es que no le da prioridad a la palabra de Dios. Hay mucha gente que quizá ahora nos lleve ventaja aparentemente en la cuestión de las finanzas o proyectos, porque están corriendo su vida muy rápido y uno está dándole lugar a la palabra de Dios. Esto pasa mucho si has visto las carreras en la Fórmula 1 o simplemente las carreras de autos, te das cuenta que hay todo un equipo que rodea al piloto del auto en la Fórmula 1, por ejemplo. Y ellos tienen que calcular cuándo tienen que parar. De repente van dos autos, uno va a la punta y otro va bien cerquita de él. Y de repente el que va a la punta se sale de la pista y va a los pits. Y va y le cambian las llantas y le echan combustible y todo. Y aparentemente perdió ahí. Aparentemente perdió porque se salió de la pista y el que iba segundo lo rebasó y se le fue lejos. Pero ha habido muchos pilotos que calculan mal y que por no parar a los pits antes de llegar a la meta, algo les pasa o en las llantas porque no las cambiaron o en el combustible porque no echaron, ¿ves? Etcétera, o en las balatas se desgastaron, no sé. Y el que paró y el que aparentemente perdió porque paró a hacer todo el mantenimiento del auto, hablando de la Fórmula 1, perdió tiempo porque el otro se le fue, pero después lo rebasó porque estaba su carro al 100. Entonces tenemos nosotros que despojarnos de todo afán. A veces parece que otra persona te lleva a la delantera. Dices, es que fulano tiene una casa más grande, tiene otro carro, aparentemente sí, pero está con afán. Está con afán. Cuando parezca que va a llegar, no va a llegar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a través de los afanes, y si tú eres rico pero no para con Dios, entonces no habrá buenas consecuencias. Dice la palabra en Salmos capítulo 37, que los que no son ricos según Dios, o sea, los que todo lo hacen en sus fuerzas, de repente ya no los vas a ver. Salmos capítulo 37 dice que como la hierba serán pronto cortados, o sea, de repente. Y hablando en esta analogía de carreras de autos, de repente no los vas a ver, quiere decir que los vas a rebasar y vas a voltear y no los vas a ver. Aquella persona que parecía que te llevaba ventaja, ya tú parqueaste en la gasolinera que es la iglesia, en este caso el Ministerio Vida en Abundancia o el ministerio donde tú llenas tu tanque. Ya tú parqueaste, ya te llenaste de gasolina, ya te dimos mantenimiento y ahora sales como flecha, hecho la mocha, dicen en Sonora. O sea, sales con turbo y rebasas a otros, ¿ves? Porque tomaste tiempo en lo más importante. Porque si no tomas tiempo en lo más importante y no quieres parar en la gasolinera, te puedes quedar tirado, luego vas a enfrentar situaciones de estrés, por ejemplo. ¿Cuánta gente no se enferma de estrés, no descansan y tienen su negocio? Recomendación número 1, dale a la palabra de Dios el primer lugar. No por hacer mucho vas a lograr más. No por ir encarrerado en la vida, es que no puedo parar, no tengo tiempo para oír la palabra, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para adorar a Dios. No por ir encarrerado vas a llegar más rápido. Necesitas tomar tu Dalai espiritual, tranquilizarte, parquear en la gasolinera y relajarte, dejar que el gasolinero llegue, te eche gasolina, el pastor, ¿ves? Aparte das tu diezmo, tu ofrenda, ¿ves? Da las gracias y sales con turbo y vas a rebasar a los que aparentemente te llevaban ventaja, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios tiene el poder para manifestar lo que en ella está. Dice Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son vida. Dice Proverbios 4:20 al 22. El que haya las palabras, son vida los que las hayan. Dice, el que haya mis palabras, es atento a mis palabras. La palabra de Dios es medicina a todo su cuerpo. Todo tu cuerpo recibe salud divina por estar oyendo la palabra de Dios. Y aparentemente tú dices, estoy gastando mi tiempo aquí con los aleluyas, oyendo la palabra de Dios. No es una pérdida de tiempo. Echar gasolina nunca va a ser una pérdida de tiempo. Lo que estás haciendo es nutrirte, llenarte de la palabra, para cuando enfrentes a Satanás, Satanás te va a hacer los mandados de ti, porque tú estás lleno. Otra analogía que alguien daba es que decía una persona, decía el pastor Arnoldo Gutiérrez, gran pastor en la ciudad de Tucson, Arizona, que ya está con el Señor,
y siempre lo refiero inconscientemente, no anoto las cosas que él menciona. Él decía, si a mí me dan 1 hora para cortar un árbol, de esos árboles que tienen un tronco muy grande, decía, si a mí me dan 1 hora para cortar un árbol muy grande, así que ese tronco muy grande, no voy a estar toda la hora con el hacha dándole golpes al árbol. Voy a tomar 55 minutos en afilar el hacha y en 5 minutos me lo voy a echar. Qué gran analogía, ¿no? O sea, en 5 minutos vas a hacer lo que no hiciste en 55 minutos. Y la gente puede decir, es pérdida de tiempo, tú vele dando al árbol, hay que chambear, no hay de otra. Así dice la gente. Es que tienes que chambear, es que si no chambeas no hay comida, y si no chambeas vamos a parar, y tus hijos, y entonces hay todos estos pensamientos que tienen ciertas verdades. El asunto es cuando estos pensamientos te hacen a ti poner a Dios en segundo o en tercer lugar, ya no son divinos, son del diablo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomarte 55 minutos, en la analogía que estoy dando, para afilar el hacha. ¿Qué es eso? Parar tu mundo, detener tu mundo, sentarte. Disculpe la forma que lo voy a expresar, pero así me entiende el pueblo mexicano. Sentarte como vaca, como vacota, como vaca, pues echarte como vaca a pastar y calmarte. Hay momentos donde tú tienes que desaparecer de la escena. Dice el Señor, escóndete un poquito, pueblo mío. Cierra tras ti las puertas en tanto que pasa la indignación. No tienes que estar lleno de tanta actividad. Detén tu mundo. Detente, no sigas ese camino. Hay camino que al hombre le parece que tiene un fin de vida, un camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Tienes que detenerte para llenarte de la palabra de Dios, para recibir una estrategia, para oír la voz de Dios, porque la palabra es sabiduría de Dios. Vas a oír la voz de Dios, la estrategia para el 2021, para el 2022. Tienes que detener tu mundo. El mundo puede esperar, ¿ves? Tú te das cuenta que cuando la gente sufre algo grave, detiene todo su mundo, sacan dinero de donde aparentemente no tenían, venden lo que sea, faltan al trabajo porque tienen una urgencia en su salud, o tienen una urgencia en sus finanzas, o tienen una urgencia en un familiar. No tienes que esperar eso. Saca dinero ahora para creerle a Dios, diezmo y ofrenda al Señor. Dale a Dios el primer lugar. Saca tiempo ahora. Yo sé que en el siglo XXI es un desafío sacar tiempo. Era más fácil quizá antes sacar tiempo para Dios, pero tienes que hacerlo. Aunque somos de la gracia, yo he explicado que tú te tienes que disciplinar. La autodisciplina, el dominio propio es muy relevante. Yo he hablado una serie sobre eso en YouTube. La disciplina, búscala en Pastor Influencer. La disciplina es determinante. Quieras o no quieras, te tienes que echar gasolina. No es algo que quieras o no, es una necesidad, es algo vital. La palabra es algo vital. Lucas capítulo 10, sigo leyendo. Dice, versículo 42, pero solo una cosa es necesaria, dijo Jesús a Marta, y María ha escogido la mejor parte. Si esto le está siendo de bendición, compártalo a 1 o a 2 personas. Creo que es la voz del Espíritu Santo que nos habla, a mí me habla mientras estoy hablando, de darle a Dios el primer lugar, ¿ves? Especialmente sentándose. El proverbista dice, inclina tu oído. Kenneth Hagin tiene un tema que se llama inclina tu oído. Inclina tu oído es, o sea, baja la guardia, deja todo lo que tengas que hacer, inclina tu oído a la palabra de Dios. Es llena tu tanque, no es pérdida de tiempo, parece pérdida de tiempo, porque parece que pierdes, ¿ves? Parece, son 2 horas y media o 3 horas de mi tiempo donde pudiera hacer más dinero, donde pudiera estar descansando, donde pudiera estar con mi familia. Es una mentira del diablo, no es cierto. Esa aparente pérdida de tiempo te va a hacer ganar. En el reino, cuando pierdes, ganas. En el reino, cuando eres humillado, no pierdes. Dios exalta al humilde. En el reino, cuando das, no pierdes, sino das y recibes. En el reino, cuando perdonas, eres exaltado. En el reino, cuando tú aparentemente pierdes tiempo, en realidad estás ganando tiempo, porque dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 10, oídme, hijos, y se te multiplicarán años de vida, se te va a alargar la vida, por estar sentado a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, oyendo la palabra de Dios.
Y cuando hablamos a los pies del Maestro, es Jesús quien está ahora dentro de mí hablándote a ti. El Señor estableció pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Si Dios quisiera que tú aprendieras directamente solo de Él, no hubiera establecido maestros. Es Jesús a través de los ministerios que nos está perfeccionando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dijo Jesús a María, Jesús dijo de María a Marta, le dijo, Marta, no te afanes con tantas cosas, mija. Deja todo lo que tengas que hacer, ¿ves? Mardita, por favor. Aprende de Mari, ¿ves? La Mari dejó todo lo que tiene que hacer. No, pero es que llegaron mi familia, vino a visitarme. María dijo, no importa. No, pero es que tengo una cita muy importante. No, nada importa. No, pero es que voy a hacer un negocio muy importante. Olvídate del negocio. No, pero es que estoy resistiendo enfermedades en mi cuerpo. Olvídate de todo. No hay nada más importante, dijo Jesús. Dijo Jesús. Dijo Jesús. Dijo Jesús. No hay nada más importante, dijo Jesús. Dijo Jesús. No hay nada más importante, dijo el Señor. ¿Ya lo agarraste? O lo repito de nuevo. Dijo el Señor, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. O sea, si tú no oyes la palabra, te vas a quedar tirado. Y en vez de llegar más rápido, ¿ves? Me viene un ejemplo, pero no quiero dar ese ejemplo por no balconear a nadie, pero sin decir detalles. Hay una persona que me decía, es que yo no puedo venir el domingo porque estoy haciendo tal cosa o haciendo otra cosa. Bueno, cuando tú tengas una urgencia, pues, hay gente que cuando tiene una urgencia me dice, pastor, enseña el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. No necesitas llegar a ese punto, hermano. Olvídate de todo, paga el precio. Pero es que yo soy de la gracia, tienes que seguir pagando el precio. El precio es salir de tu comodidad, estás en tu cama el día de descanso, cerrar tu negocio si tienes un negocio, hacer lo que tengas que hacer para darle a Dios, el Maestro, el Rey, su lugar. Y Él te va a recompensar en público. En vez de llegar más rápido a tu destino, vas a llegar más tarde. O no llegarás, que es peor, si no paras a la gasolinera, a echar gasolina. Pero si tú, como dijo el Señor, mira Marta, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Ves? Antes de eso, antes de finalizar, Jesús dijo, solo una cosa es necesaria. O sea, hay cosas que son lujos y hay cosas que son necesarias. Tú no te puedes dar el lujo, de no congregarte, virtual o presencialmente. No te puedes dar el lujo, es un lujo que no te puedes dar. No importa que seas de la gracia, sigues necesitando combustible. Es algo necesario. Entiéndelo de la forma como funciona un carro. No es de que el carro digas, le digas a tu vecino, verás qué lujo me di, le eché gasolina al carro. No es un lujo, pues si no jala el carro. Es igual, no hay avance en tu vida si no le echas gasolina a tu espíritu. O sea, si no te nutres con la palabra de Dios, en una buena gasolinera, importantísimo. Y Jesús dijo acerca de María, y esa parte es la mejor, y no le será quitada. Dijo, es la mejor parte. La mejor parte de la semana es cuando nos congregamos. ¿Ves? Y luego también es cuando tú le das un espacio en tu tiempo, a diario, a la palabra de Dios. Tómate un tiempo. Sarcásticamente quiero decir que hubo un tiempo, hace años, quizás 7, 8 años, y de ahí hacia atrás, donde en palabra de fe había tal avivamiento que en los estéreos de los carros no podíamos dejar de oír la palabra de Dios. Era tal el hambre de Dios que no podíamos parar de oír hace unos 14, 13, 12 años cintas, o sea, los cassettes de palabra, y después no podíamos parar de oír CDs de palabra. ¿Ves? Y después vino un enfriamiento, una era del hielo, hablando en la organización donde nosotros estuvimos, en palabra de fe. Ya no había tal hambre de Dios. Una falsa gracia lo echó a perder todo.
Ni tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo. No voy a ahondar ahí, pero estamos en tiempos donde el Señor dijo que el amor de muchos se enfriará, porque la maldad se ha multiplicado. Y la gente tiene muchas excusas para no oír la palabra de Dios. Pero yo te quiero decir una cosa. Si tú le das la palabra, si tú le das a la palabra el primer lugar y comes de esa palabra, vas a disfrutar los efectos de esa palabra. Tienes que vencer todo lo que te estorbe para congregarte, porque eso es tu vida. Job 34:3 dice la palabra que el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. O sea, en el mundo espiritual tú comes por tus oídos. La fe no viene por el leer. Inspiración viene por el leer. Es importante leer la palabra, pero fe no viene por eso. Fe viene por el oír y entender. Te notas que tienes que poner toda la atención. Entender la palabra de Dios. Más vale perder tu tiempo. Más vale perder lo que tengas que hacer para enfocarlo a la palabra de Dios. Y eso no es pérdida de tiempo. Realmente vas a ganar. Estaba haciendo ayer un estudio para mí de forma personal, porque yo intento no descuidar mi propia fe. Yo tengo una unción que Dios me ha dado para ministrar al pueblo de Dios. Esto no es un carisma humano. Creo que por fe tengo mucho carisma, por fe. Hay pastores con mucho más carisma que yo, pero es una unción que Dios me dio para ministrar al pueblo. Tal vez, no quiero hablar de mi persona, de mi humanidad, pero lo importante cuando tú vas a una gasolinera, lo más importante es que salgas con el tanque lleno. Es pilón si el gasolinero te da gracias o no. Y claro que los gasolineros tenemos que procurar ser amables y darte unos vales para que te compres una Coca-Cola o vayas al cine, pero todo eso es pilón, o limpiarte el vidrio, ¿ves? Lo que sea. Pero lo más importante es que tú cuando escuches la palabra de Dios a los pies del maestro, en este caso, que Dios me usa a mí, en este caso los que están conectados, ¿verdad? Lo más importante es que tú salgas lleno tu tanque de la palabra de Dios y salgas con una sabiduría que no necesites, y que llegues a un punto, no te condenes con esto lo que voy a decir, no te condenes, que llegues a un punto donde no ocupes que te quedaste tirado y te fuimos a rescatar con la grúa, que llegues a un punto donde tú ya sabes parar para que la grúa no te rescate, que tú ya sabes parar y echar gasolina, ¿ves? Nutrirte de la palabra, orar, diezmar, ofrendar, llenarte de la palabra y ser una persona que no ocupe sanidad porque vive en salud, ¿ves? Que esa es la meta, es alta, pero no hemos llegado, pero estamos en camino a ella. Sigamos caminando esta carrera, este camino, esta ruta de fe. Quien se llena de la palabra, en Mateo 13, Marcos capítulo 4, Jesús habló de la parábola del sembrador y luego habló que cuando la palabra cae en los espinos, estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las codicias de otras cosas, el engaño de las riquezas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice que la palabra se hace infructuosa. O sea, ¿qué es eso? Infructuosa, sin fruto. La palabra se hace infructuosa. Entonces, si se hace infructuosa es que no da fruto. Quiere decir que cuando es recibida en buena tierra, sí da fruto. ¿Cuál es el fruto de la palabra? ¿Cuál es el efecto de la palabra? Cuando tú escuchas la palabra, ¿cuál es el efecto? Lo voy a leer de forma más como prédica y tú si te interesa rescatar esto, lo ves de nuevo y lo pausas. Pero ¿cuáles son los efectos de la palabra, de tú sentarte a oír la palabra? Número 1, paz y descanso. ¿Ves? El efecto o el fruto de la palabra es paz y descanso porque viene la fe y la fe no es compatible con el temor. Número 2, viene sabiduría de Dios. Proverbios 2:6, Proverbios 22:17, cuando el fruto de la palabra es sabiduría. ¿Ves? Estoy reordenando aquí algunas cosas en mis notas porque me salté una parte de este punto que te estoy hablando. Y el número 3 sería, el fruto de oír la palabra es santificación. Juan 17:17 dice que somos santificados en la palabra.
Y Juan 15:3 dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. O sea, el fruto de la palabra es paz, es sabiduría, es santificación, te limpia la mente. Número 4 es sanidad. Proverbios 4:20-22 dice que la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Salmo 107:20 dice que envió su palabra y nos sanó. Número 5, el efecto de la palabra es prosperidad. Josué 1:8, Deuteronomio 29:9. O sea, ¿cuáles son los efectos de oír la palabra? Número 5, prosperidad material. Número 6, larga vida. Proverbios 4:10 y Juan 6:63. Número 7, felicidad, éxito y prosperidad. Miqueas 2:7, no hacen bien mis palabras al que camina rectamente. O sea, el oír la palabra, el recibir la palabra te hace bien. Y la palabra bien ahí, tú la estudias y es felicidad, éxito y prosperidad. O sea, el estar expuesto en la gasolinera de Dios, el recibir la gasolina de Dios te da felicidad, éxito y prosperidad. Número 8, señales y milagros creativos. Marcos 16:20 y Salmos 33:9-11 hablan que la palabra es confirmada con señales y que en la palabra de Dios hay poder creativo. Y número 9, liberación de toda cautividad. Salmo 107, versículo 20. Así que, sin más, terminamos esta palabra, que quizá no fue una palabra tan explosiva porque no grité demasiado, pero es una palabra educacional donde tú recibes fe y recibes direccionamiento y seguramente el Espíritu te habló para que pares a echar gasolina y no vayas tan rápido a ese destino, porque en vez de llegar rápido vas a tardar o no llegarás si no parqueas en la gasolinera de la palabra de Dios. Gracias por conectarse, gracias por sus comentarios. Si quieren que diga algún comentario, escríbanme por aquí y aprovecho para leer sus comentarios. Dice Marina Quirarte, déjalo leo. Shalom, pastor, gracias. Saludos, Marina, un abrazo. ¿Quién más me saluda? Verónica Pichardo. Dice, hola, saludos, bendiciones para usted y su familia. Saludos, Verónica Pichardo, saludos. Lupita Rosas, bendiciones. Dice, saludos, un abrazo, Lupita, creo que ya te saludé. Paula Crescencio, ¿cómo estás? Un abrazo hasta el centro del país, un abrazo. Debemos ser diligentes, dice Lupita Rosas. Marina Quirarte dice amén. Plata Refinada, saludos. Plata Refinada, no sé cuál es tu nombre, te he visto por ahí que comentas, pero no sé cuál es tu nombre. Un abrazo donde nos veas y nos escuches. Marta, la doctora, un abrazo. Martita dice, soy testimonio vivo de eso, o sea, de reposar en Dios, amén. Gracias, papá, dice Martita, aleluya. Lupita Rosas, amén, gloria a Dios, amén. Gracias por conectarse. Sigamos nuestra carrera de fe, pero paremos en la gasolinera de la palabra de Dios y seremos llenos y vamos a recibir un turbo para avanzar mucho más. Así que perdamos, entre comillas, nuestro tiempo, finanzas, y demos nuestro tiempo a Dios, nuestras finanzas a Dios, nuestra atención a Dios. Y entonces Él, como es más inteligente que cualquier hombre, Él ha dicho que solo una cosa es necesaria, es oír y entender su palabra. No es un lujo que te das. Y por estar oyendo su palabra, viene paz, viene descanso, dijimos sabiduría, santificación, sanidad, prosperidad. Recibe todo eso por escuchar la palabra de Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús. Sanidad, recíbelo. Prosperidad, larga vida, atrápalo. Felicidad, éxito, prosperidad, milagros creativos, señales y liberación de toda cautividad. Bendiciones a todos.